Hola amigos de Esto es Ibagué, yo soy Camila Torres y hoy hablaremos sobre las comunidades indígenas de Ibagué, sus lugares y emplazamientos. Antes de la conquista española, los pueblos indígenas que ocupaban el territorio de Ibagué eran los quindos en los límites con Anzoátegui en el camino a Cartago, los metaimas hacia el 20 de julio y la Coqueta, los ibagué entre Ambalá y el corredor de Calambeo, los anaimas en Toche y la ruta hacia Cajamarca, los conveimas en la vertiente norte del río Cutucumay, desde la falda del cerro Volcán Guacharacos, pasando por el barrio El Libertador hasta llegar al corregimiento de Juntas, y los pijaos que habían tomado el control de la serranía del sur del Tolima al otro lado del Cutucumay. Hacia el año 1500 se habían apostado en la margen sur del río Cutucumay desde su desembocadura en el río Coello hasta el nacimiento en la cordillera central. Desde allí realizaban incursiones bélicas a las aldeas de los pueblos de la meseta de Ibagué y el camino al Quindío. Los pijaos eran un pueblo conquistador con una jerarquía encabezada por los indígenas más fieros en combates, siendo también los moanes de su comunidad, dándoles poder militar y religioso sobre sus pueblos. Las comunidades asentadas en el Valle de Ibagué tenían una organización social basada en aldeas, grupos familiares y de relación de parentesco con otras comunidades. Contaban con una economía agrícola, explotación fluvial de oro, manufactura de productos, además del intercambio con pueblos de la cuenca del río Totari. Cuando los españoles llegan, los pueblos de la meseta de Ibagué y el Valle del Conveima se encuentran en conflicto con los pijaos, pero es el cacique Títamo del pueblo Conveima el que emprende los primeros ataques contra los españoles en 1550. En esa ocasión, la comitiva de López de Galarza recibe la ayuda del cacique Ibagué y su pueblo, motivo por el cual Galarza da el nombre del cacique a la fundación, en reconocimiento a estos primeros aliados. En 1555, Títamo organiza una federación con los caciques Vilapue y Gualara, de la comunidad Conveima, quienes eran expertos en el uso de las lanzas. Títamo es derrotado por los españoles y su gente es trasladada a las encomiendas de Piedras, Coello y Espinal. Los españoles hacen la paz con otros líderes conveimas a quienes dan concesiones y convencen de defenderse mutuamente de los pijaos. Para el año de 1600, varias comunidades indígenas de Ibagué habían sido trasladadas a otras encomiendas adscritas a Mariquita para ser esclavizados en las minas de oro y de plata. Los conveimas eran la etnia que aún tenía una amplia presencia en la ciudad, contando con la posesión de una partición, es decir, un terreno propio de la comunidad otorgado por la corona, siendo tributadores de la ciudad. Así serían inicialmente llamados los resguardos indígenas. Para 1606, el cacique del pueblo Conveima de Ibagué era Don Baltasar, nombre que tomó el cacique al ser bautizado en el rito cristiano, el Día de los Reyes Magos en 1602. Mientras tanto, los pijaos eran liderados por el audaz cacique Calarcá, quien había conformado una importante federación con varios jefes de esta etnia. El 19 de agosto de 1606, el ejército pijao realiza el asalto a Ibagué, el cual redujo a cenizas el poblado. Esto los llevó a una guerra frontal contra el nuevo reino de Granada. El general Don Juan de Borja comandó al ejército español, cuyas filas contaban con varios caciques de la etnia Collaima, Natagaima y Conveima, a cuyo mando estuvo el cacique Don Baltasar. La guerra duró 4 años y a su término inició el exterminio de los pueblos pijaos, que continuaría hasta el año de 1612. Aunque la guerra pijao tuvo como escenario el sur del Tolima, Don Juan de Borja decidió celebrar su victoria y la misa de agradecimiento a la Virgen en el poblado de Ibagué, que se encontraba en reconstrucción. Durante la misa se recordó la valentía del cacique Conveima Don Baltasar, quien en combate mató al cacique Calarcá con su lanza. En el enfrentamiento, Don Baltasar fue herido mortalmente por su oponente. Entonces la lanza fue bendecida y entronizada en el arco de la iglesia a los pies de la Virgen. El río Cutucumay fue bautizado como Conveima en honor al cacique y su pueblo. Las crónicas relatan que Calarcá murió en 1607 en Chaparral por un disparo de Diego Espina, un soldado español. Entonces los pijaos recuperaron su cuerpo y lo ocultaron, evitando que se convirtiera en un trofeo para los españoles. Don Baltasar murió por heridas de flechas en 1608 durante un combate. La historia de la lanza fue fraguada por el general Borja, con el fin de fortalecer la alianza entre españoles y el pueblo conveima.
última nación indígena presente en Ibagué. La lanza permaneció en la iglesia hasta 1826, cuando un terremoto destruyó la edificación. En 1800 los archivos de la ciudad todavía mencionan al pueblo conveima asentado en Ibagué, dispersos en varios puntos. Se dice que destilaban aguardiente con la caña de los sembrados del barrio La Pola. Eran cargadores de personas y productos por el paso del Quindío. Realizaban mantenimiento de la acequia que llevaba agua a las piletas de Santo Domingo y la calle Real, lavanderas en Chipalo y comerciaban con la quinoa. Los diversos conflictos nacionales, como las guerras de independencia, las federalistas y la Guerra de los 1000 días, borraron cuál fue el destino del pueblo conveima. Se dice que fue asimilado a la población o que se dispersaron a otras latitudes. Para 1905 se menciona una creciente presencia de los pueblos natagaimas y coyaimas en la ciudad, que se adaptan a la vida urbana sin perder sus vínculos con los territorios ancestrales del sur del Tolima. Gracias por acompañarnos y conocer una parte de la historia de nuestras raíces indígenas. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube para encontrar más contenido.